Mis padres se burlaron de mí en la cena por no tener un ático como mi hermano. Todos se rieron hasta que les dije que llevaba años alquilándolo. Ya no había más ruido en la mesa. Mi madre se quedó paralizada y la sonrisa de mi hermano desapareció al instante. Hola, Reddit. De niño, mi familia trataba a mi hermano menor como si fuera oro y a mí como si fuera ruido de fondo. Mantuve la cabeza baja y construí mi propia vida en silencio, pensando que ahí se acababa todo. Resulta que no habían terminado de meterme en sus tonterías. Así empezó todo antes de que las cosas se descontrolaran. Me llamo Jason. Tenía 28 años y trabajaba en el sector inmobiliario por aquel entonces. Nada lujoso por fuera. Un pequeño apartamento, una vida tranquila y el mismo coche de siempre. Mi familia siempre me ha tratado como si no fuera importante. Eso empezó pronto y lo cambió todo. Logan, mi hermano menor, era la estrella de la casa cuando yo era niño. Cuando entraba en una habitación, el ambiente cambiaba, como si alguien importante acabara de llegar. No importaba lo que hiciera. Él encantó. La seguridad, todo ese rollo ruidoso pero adorable. Mis padres lo absorbieron como si fuera la confirmación de que estaba destinado a grandes cosas. Mi madre, Mónica, creía firmemente que Logan era increíble. Disfrutaba convirtiendo todo en una lección. Si yo decía que quería probar algo nuevo, ella lo convertía en un discurso sobre lo que hace un hombre auténtico. Si no le decía lo que estaba a punto de hacer, pensaba que la estaba ignorando. Si se lo decía, repasaba cada detalle y me hacía sentir mal en cuanto me resistía. Pronto descubrí que las cosas nunca eran sencillas con ella. Frank, mi padre, no era una persona ruidosa. No escogía bandos, pero tenía la costumbre de hacer los peores comentarios en los peores momentos. Frank decía, bueno, veámoslo desde el punto de vista de Logan. 2. Si Logan hizo una tontería y me enojé. Esto nunca servía de nada y siempre me hacía parecer teatral. Lo hacía incluso de niño. Parecía creer que hablar de ambos lados era señal de profunda sabiduría. De niños, el mejor ejemplo de cómo funcionaba nuestra familia era cuando éramos niños. Había 2 habitaciones arriba cuando nos mudamos a nuestra nueva propiedad. Una era más grande. Tenía una ventana grande y espacio suficiente para todo. La otra estaba perfectamente bien. Pensé que la más grande era mía porque era mayor. No. Mónica comentó que Logan tenía más energía. Necesita espacio para decir lo que quiere. Esa era su palabra, expresar. Me dieron la habitación más pequeña porque pensaron que no necesitaba espacio por ser callado. Lo mismo pasaba con los cumpleaños. Logan quería una bicicleta diferente. Le dieron la mejor. Una vez pedí zapatillas para correr y me dieron las más baratas de la oferta. Mónica ponía los dibujos de Logan en la nevera como si fuera un genio cuando los traía de colegio. Siempre decía, claro que sí, tú eres el responsable. Siempre había una manera de convertir mis victorias en algo aburrido. Logan aprendió a hacerlo todo bastante rápido. Soltaba las frases de siempre si le pedía que dejara de molestarme. Tranquilo, no es para tanto, solo estoy bromeando. O entonces sonreía de una forma que hacía que el adulto dijera cosas como, ¿ves? Jason, solo está jugando. Yo era el que me decía que me relajara. Si alguna vez peleábamos y yo tenía razón, Logan no tergiversaba hasta que era yo el que oía mal o no entendía el chiste. En casa no se decía gaslighting, pero se le daba bastante bien antes de empezar la secundaria. Lo elogiaban por ello porque a Mónica le gustaba lo rápido que pensaba y Frank lo defendía constantemente diciendo que Logan no lo decía en serio. Después de un tiempo, aprendí que intentar arreglar las cosas solo las empeoraba. Cuanto más me resistía, más decían que era demasiado seria o tensa. Logan parecía cada vez más encantador cuanto más jugueteaba. Así que cambié. No dije nada y me conformé con lo que hacía que el lugar fuera más tranquilo. Si Logan quería la habitación más grande, que se la quedara. Bien. Si recibía elogios por cosas que no hacía, si yo tenía éxito en algo y a nadie le importaba. Bien. Dejé de buscar la aprobación, ya que nunca la iba a recibir. No para mí. Logan era como un Golden Retriever con la luz ideal para cuando llegamos al instituto. Todos, incluyendo profesores, familiares, amigos y primos, lo adoraban enseguida. La gente se olvidaba de mi presencia hasta que necesitaban que movieran o arreglaran algo importante. No lo detestaba. Eso es lo extraño. Simplemente descubrí que no había espacio para mí para hacer nada más. Si Logan ocupaba todo el escenario, el único sitio a que podía ir era el pasillo lateral. Así que elegí el camino que a nadie más le importaba. Estaba en mis asuntos y trabajando en silencio a mi propio ritmo.
Pensaba que si mi familia no quería verme, debía forjar una vida con la que no pudieran discutir. Pero en aquel entonces no sabía hasta dónde llegaría eso. O que Logan se encontraría con algo que yo había hecho un día sin siquiera darse cuenta. O que la misma relación de cuando era niño se convertiría en algo mucho más grande que solo medidas de dormitorios y cuadros en la nevera. En ese entonces, yo era solo el hermano mayor silencioso. Eso era todo lo que sería para ellos. La diferencia entre Logan y yo se notó en la universidad. Mis padres pensaron que era un talento único en una generación cuando entró en esa famosa universidad. Matrícula, alojamiento y gastos estaban cubiertos. Mónica le dio más de lo que prometió. Ese día, cuando vio el correo electrónico que decía que lo habían aceptado, lloró y lo abrazó como si ya hubiera cambiado el rumbo de toda la familia. Yo no fui por ese camino. Empecé en la universidad comunitaria porque tenía sentido y no costaba mucho dinero. Al principio, tenía 2 trabajos y a veces 3 cuando me reducían las horas. Por la mañana, abastecía tiendas. Por la noche, hacía repartos y los fines de semana, daba clases particulares a cualquiera que necesitara probar álgebra básica. No fue lo peor que me pasó, pero no fue lo que Mónica le contó a su familia. Durante ese tiempo, ella seguía interponiéndose en mi camino. Venía sin avisar solo para ver cómo estaba, y luego aprovechaba la visita para cuestionar cada decisión que tomaba. Cuando estudiaba, mi madre me daba discursos sobre cómo un hombre de verdad no se esconde detrás de los libros. Me enviaba mensajes de culpa como, supongo que ya no necesitas a tu madre. Si no contestaba sus llamadas de inmediato, cuando le devolvía la llamada, me daba más consejos que no quería. Estás pensando demasiado. Logan sabe cómo ganar. Hizo que pareciera que mi lento desarrollo era un fracaso y que la teatralidad vacía de Logan era genial. Se convirtió en un hábito. La gente siempre usaba lo que estaba construyendo como prueba de que era demasiado serio o envidioso cuando intentaba explicarlo. Así que dejé de hablar. Dejé que pensaran lo que quisieran. Trabajé, estudié y no le conté a nadie sobre mis ambiciones. Vi a Logan trabajar en su imagen. Fotos que costaron mucho, lujos prestados y elogios que no merecía. Hice algo más. Disciplina, influencia y estabilidad. Aprendí sobre mercados, desarrollé crédito y tomé decisiones. La diferencia era real, pero no se veía desde afuera. Todos a mi alrededor estaban intrigados por lo brillante que era Logan. Pero yo sabía que no era así. El encanto no crea valor, y la apariencia no paga las cuentas. Mientras lo aplaudían, discretamente me preparé para el momento. Todo cambiaría. Así que me mantuve en mi nicho y construí mi conocimiento, dinero y paciencia. Un ladrillo a la vez, $1 a la vez. Logan estaba ocupado alcanzando el éxito. Yo estaba ocupado haciéndolo. Y un día, cuando llegara el momento oportuno, esa diferencia finalmente marcaría la diferencia. El mercado inmobiliario se comportó de forma extraña con la llegada de la pandemia de COVID-19. Las viviendas de lujo que antes se vendían al instante ahora se toman su tiempo. Quienes solían presumir de no negociar, nunca empezaron a bajar los precios. Lo observé atentamente, no porque estuviera listo para comprar, sino porque llevaba años ahorrando y quería estar listo cuando apareciera el precio justo. Un ático en Harrison Tower fue la ganga que se me ocurrió. Las fotos no parecían reales. Tiene ventanas de suelo a techo, un patio envolvente, un plano de planta abierto y una cocina contemporánea. El precio era mucho más bajo que cualquier otra propiedad similar. Parecía un error en el anuncio por su bajo precio. Entonces descubrí el nombre del vendedor, Adrien Huy. Era un ejecutivo de TI que se había mudado al otro lado del país. Una breve búsqueda demostró que quería vender la casa rápidamente, no al mejor precio. Tenía sentido. La ganancia es menos importante que la comodidad. Analysts las cifras. Incluso con los gastos de las reformas, el trato seguía siendo excelente. Aún así, comprar una casa que vale más de $2 millones no es algo que se pueda tomar a la ligera. Durante semanas, después del trabajo, me senté en mi escritorio haciendo hojas de cálculo, revisando impuestos, presupuestos de restauración y la rentabilidad del alquiler. Algunas noches creía que me estaba volviendo loco. Otras noches sentía que era la recompensa exacta por la que había estado trabajando. No se lo dije a nadie, ni a Frank, ni a Mónica, y definitivamente a Logan. Mónica me habría dicho que me estaba excediendo. Frank habría intentado ver ambas perspectivas hasta que me enfadé. Logan lo habría convertido en una competencia. Era fácil guardar silencio. Hice la oferta a principios de 2021. Adrien aceptó casi de inmediato. Me alegré de deshacerme de ella,
así que la compré como inversión inmobiliaria. El banco aceptó por el alquiler previsto y porque tenía una entrada considerable tras años de ahorro inteligente. Adquirí la propiedad a través de una modesta sociedad de responsabilidad limitada, LLC, unipersonal para proteger mi anonimato y limitar mi responsabilidad. En cuanto se cerró el trato, empecé a arreglarlo todo. La estructura del lugar era sólida. Solo necesitaba una actualización. Quería algo duradero, no algo que estuviera de moda y de lo que los inquilinos de alto nivel no se quejaran. Contratistas, retrasos y falta de suministros. Hubo mucha confusión durante meses, pero poco a poco el espacio se convirtió en algo genial. Aunque las obras seguían en marcha, contraté a una empresa de administración de propiedades para que se encargara de todo: la selección, el mantenimiento y la contabilidad. Me gustaba más cuando mis inversiones y mi vida estaban separadas. Los inquilinos solo verían la LLC y la empresa administradora, no mi identidad. El contrato de arrendamiento incluso estipulaba una limpieza e inspecciones mensuales con una notificación por escrito y un breve reportaje fotográfico posterior. Quienes alquilaban casas de lujo disfrutaban de ese tipo de estructura. Mantenía una buena calidad. Pusimos el ático en alquiler como propiedad de lujo cuando estuvo listo. Hubo muchas solicitudes. Todos deseaban esa dirección. Profesionales, parejas recién enriquecidas y ejecutivos. Repasé los nombres con calma hasta que uno me detuvo en seco: Logan Michey. Al principio supuse que era una coincidencia, pero el número de teléfono y el correo electrónico me demostraron que estaba equivocada. Mi hermano menor intentaba alquilar mi casa sin saber que yo era la dueña. Su documentación parecía correcta: estados de cuenta claros, un saldo sólido y depósitos constantes. Pero lo conocía demasiado bien. Logan nunca tuvo un empleo estable. Vivía del encanto y se dejaba llevar por la brillantez. Me costó un poco de investigación descifrar el enigma. Vanessa, su nueva novia, provenía de una familia adinerada y tenía un buen trabajo. El dinero que entraba en los estados de cuenta era suyo. Transferencias que parecían ingresos. La presencia de Vanessa en Internet irradiaba poder. Restaurantes de diseño, selfies perfectos y hasta sofisticados. Amaba a un hombre que se pareciera a ella, o al menos lo pareciera. El ático de la Torre Harrison era el escenario perfecto para su historia. Casi podía oírla decirle Logan: «Te mereces un lugar que refleje quién eres». Por supuesto, él la creyó. Pensé en rechazar la solicitud por un día. Habría sido sencillo. No hacía falta una explicación, pero el entorno era demasiado extraño para irme. Logan siempre fue mejor en la familia, el que todos creían que triunfaría. Y aquí estaba, sin saberlo, buscando alquilar lo que yo había ganado en soledad. No planeaba vengarme ni tenderte una trampa. Solo quería ver qué pasaba si intercambiábamos los papeles sin decir nada. Así que le di el visto bueno. La empresa administradora se encargó del alquiler y la mudanza. Logan solo vio la LLC en los correos electrónicos y documentos del administrador de la propiedad. Él y Vanessa se mudaron una semana después, subiendo fotos como si hubieran alcanzado un nuevo nivel de logro. Fotos del atardecer desde el patio con las bebidas colocadas a la perfección para la cámara. Observé desde la distancia, sintiéndome entre divertida e inquieta. Una parte de mí pensó que las cosas saldrían mal. Otra parte se sentía justificada. Él vivía en algo que yo construí, pagué y diseñé. La misma familia que solía ignorar mis logros de repente felicitó a Logan por haberlo logrado. Y él aún no sabía que estaba parado sobre la base que yo había construido. Logan actuó como si el ático fuera su propia vuelta de la victoria una vez que se mudó. Tampoco se lo tomó con calma. Empezó a llamarlo mi casa en cada chat de inmediato. Usaba conversaciones familiares, chats grupales y publicaciones en redes sociales para llamar la atención de la gente. Nunca dijo que era suyo, pero hablaba como si se lo hubiera ganado con un gran éxito que nadie más entendía. La gente confiaba en él porque hablaba con tanta seguridad. Mónica disfrutaba cada segundo. Volvió a ser una moralizadora enseguida. Siempre decía cosas como: «Logan está viviendo una vida plena. Deberías esforzarte más o te estás haciendo mayor. Jason, tu hermano está avanzando. No quieres quedarte estancado para siempre». Usaba el ático como prueba de que Logan estaba en la cima de la vida. Aunque el dinero de Vanessa lo pagó, a Mónica le importaba más cómo se veían las cosas que cómo eran. Ella era feliz mientras Logan pareciera exitoso. Mientras tanto, Nardia, la administradora de la propiedad, me enviaba actualizaciones mensuales. El equipo de Nardia enviaba un breve reportaje fotográfico una vez al mes después de la visita. Programada de personal de limpieza.
La cocina está limpia, la sala de estar está ordenada y no hay mucho desgaste. A veces se veían pequeños indicios del estilo de vida de Logan. Zapatos de diseñador junto a la puerta, gafas de sol en el sofá y productos caros para el cuidado de la piel en la encimera del baño. No dañaba, solo hacía ruido. Amueblaba la casa como alguien que cree que el buen gusto consiste en elegir lo más caro de una página web. Logan organizaba fiestas, noches de juegos y cenas informales. Compartía imágenes con comentarios como otra noche con la mejor vista de la ciudad o trabajando duro y disfrutando de la vida. Esa vista era una gran parte de quien era. Actuaba como si hubiera planeado la puesta de sol cuando alguien decía algo agradable al respecto. El alquiler estuvo bien durante los 2 primeros años. Vanessa pagó todas sus facturas a tiempo. Disfrutaba de la idea de ser la novia de un chico que vivía en un ático. Se puso ropa elegante para las selfies en el ascensor, colocó sus bebidas bajo la mejor luz y arregló flores en el mostrador para fotos bonitas. Animó a Logan a disfrutar aún más de la buena vida. Decía cosas como, «Este lugar es perfecto para ti», o «La gente como nosotros debería vivir así». Todo parecía falso, pero les funcionaba. Entonces Vanessa se aburrió. Rompió con él bastante rápido. No hubo una gran pelea ni una historia espectacular. Simplemente perdió el interés a medida que se desvanecía la novedad. Siguió en cuanto el aumento de estatus se volvió normal. Eso era lo que le gustaba. Subir la ola y luego irse cuando baja. Una auténtica oportunista. Ahí fue cuando empezaron los verdaderos problemas. El alquiler no se pagó a tiempo. Nadie intentó contactar con Logan, pero él siempre tenía una explicación diferente. Un retraso del banco, un error o un problema que se solucionaría la semana siguiente. Tenía noticias de ella, pero no le dije nada. De todos modos, no se suponía que debía involucrarme. El negocio de administración se encargaba de los inquilinos, lo que mantenía la profesionalidad. Logan empezó a salir con Tara casi al mismo tiempo. Era bastante ruidosa, tenía convicciones firmes y se le daba bien convertir los pequeños problemas en grandes. Era una reina del drama a la que le gustaba causar problemas y luego parecer asombrada cuando las cosas se salían de control. Hablaba de Logan todo el tiempo. Cuando se quejaba de algo, ella decía cosas como, «No te aprecian». «Oh, estás destinado, para cosas más importantes». A menudo publicaba declaraciones ambiguas en línea que claramente estaban dirigidas a miembros de nuestra familia. Por ejemplo, algunas personas no soportan el ascenso de otra persona o los celos son fuertes. Logan actuaba como si no entendiera a qué se refería, pero siempre compartía sus historias con emojis. El alquiler de Logan seguía bajando. Un mes de retraso se convirtió en 2 meses de retraso. Luego, llegaba la mitad del pago. Luego no pasaba nada. Nardia fue paciente, pero dejó claro que esto no podía seguir así. Logan, por otro lado, hablaba como si le fuera bien. Incluso empezó a dar consejos a la familia sobre la compra-venta de viviendas. Decía cosas como, la compra de propiedades es cuestión de tiempo. Hay que saber cuándo dar el salto, o alquilar en ciertas zonas es más inteligente que comprar. Podría explicárselo, pero no es fácil. Si alguien le pedía detalles, simplemente confiaba en mí y seguía adelante. Mónica se creía todo lo que decía. Frank asentía y hacía como si no le importara. Frank repetía lo mismo una y otra vez, incluso cuando lo llevé aparte más tarde para decirle que Logan no sabía de qué hablaba. Quizás tenga razón, así que no deberíamos ignorarlo. Lo peor fue cuando Logan y Tara vinieron a una comida familiar y hablaron de comprar el ático. Logan lo dijo como si lo hubiera estado preparando durante meses. Me quedé allí sentada y escuché a mi hermano pequeño hablar de cómo iba a venderme a un precio más bajo, su propio casero, sin siquiera darse cuenta. Tara asintió como si ya hubiera elegido los colores de la pintura. Mónica estaba encantada y actuaba como si Logan se estuviera convirtiendo en un experto en bienes raíces. Podía sentir que algo se estaba gestando a medida que se acercaba la semana de mi cumpleaños. La forma en que actuaba Logan, la forma en que hablaba la familia y la forma en que Mónica nos comparaba, todo me hacía sentir como si hubiera vuelto a la misma infancia. Esta vez, ya no era un niño y no iba a quedarme callado. Mis padres eligieron el restaurante para mi cumpleaños, un lugar elegante que llevaban tiempo queriendo probar. Mesas blancas, música suave de fondo y camareros que se deslizan en lugar de caminar. El tipo de ambiente que hace que todos se sienten un poco más erguidos. Llegué a tiempo. Frank y Mónica ya estaban sentados. Mónica parecía emocionada de una manera inusual en ella con Logan. El asentimiento de Frank me pareció un saludo significativo.
Como era de esperar, Logan llegó 20 minutos tarde. Entró como si fuera el dueño del lugar. Tara lo siguió, sonriendo como solía hacer cuando sabía que la gente los estaba mirando. Logan ni siquiera pidió disculpas por llegar tarde. Se sentó en su silla, juntó las manos una vez y dijo, «Vaya, lo siento. Había mucho tráfico cerca de mi casa». «¿Mi casa?», preguntó en voz alta, como si quisiera que todos en la mesa lo oyeran. La cara de Mónica se iluminó al instante. «Esta noche, tu vista de la ciudad debe ser preciosa», dijo. «Apuesto a que todos desearían vivir como tú, Logan». Entonces me miró como siempre, rápida, aguda y crítica. Ni siquiera había pedido agua. Logan empezó a contarme la historia de la noche anterior, cuando tuvieron una gran noche de juegos. Dijo que todos estaban asombrados por el ático y que no dejaba de repetirle que tenía el espíritu de un futuro director ejecutivo. Hizo que todo pareciera más grande de lo que era, como si él mismo hubiera construido el patio. Tara asintió y dijo algo más. «La gente no lo entiende», afirmó. «Vivir en un lugar así te cambia la mentalidad. Atrae el éxito. La energía de Logan es diferente ahora». Lo dijo con ese tono dramático y adático. Suave, agudo, con la intención de despertar algo. Luego me miró como si estuviera esperando mi reacción. No lo hice. Logan siguió hablando. «Sí, he estado pensando en remodelar la habitación de invitados», dijo. «Quiero algo más moderno, algo que combine con el ambiente». Mónica intervino de nuevo. «Deberías. Eso es lo que hacen los hombres exitosos. Mejoran su espacio. Lo hacen reflejar su nivel». Entonces, volviéndose directamente hacia mí, «Jason, podrías aprender de eso. Eres mayor y sigues en ese pequeño apartamento. Es hora de madurar. Tu hermano te está enseñando lo que es el verdadero progreso». Lo dijo sin rodeos, sin siquiera disimularlo. No fue un desliz. Fue un golpe destinado a asestar. Frank se quedó callado, lo que, sinceramente, lo empeoró. Tara sonrió como si disfrutara de la tensión. Logan se recostó en su asiento, orgulloso de toda la escena. Tomé un sorbo de agua para tranquilizarme. No estaba enfadado. No estaba avergonzado. Simplemente estaba harto. Logan pasó a hablar de cómo Litera podría mejorar algunas cosas pronto. «El dueño ni siquiera se encarga del lugar», dijo, agitando la mano. «Es solo un inversor». «Estoy seguro de que ni siquiera está prestando atención a nada», dije mientras dejaba mi bebida. «Lo he visto», dije a mitad de una declaración. Logan se detuvo. «¿Qué viste?» «El ático», respondí. «Recibo los informes mensuales de limpieza e inspección con fotos, los que aceptaste en tu contrato de arrendamiento». La mesa se quedó en silencio al instante. No había música. No había conversaciones. Solo silencio. Mónica hizo una mueca. «¿De qué estás hablando, Jason?» «Myra Logan. Puedo ver el ático porque soy el dueño. Recibo informes del propietario». Logan me miró como si no entendiera lo que decía. Tara arqueó las cejas. Frank pareció desconcertado al principio, luego preocupado. Se lo puse fácil. «Logan, no eres el dueño del lugar. Me pagas por usarlo». Tara se detuvo. Mónica parpadeó como si alguien la hubiera golpeado. Frank abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Finalmente, Logan dijo, «No, estás bromeando». Saqué mi teléfono y abrí la aplicación para administrar propiedades. Giré la pantalla para que pudiera verla. Logan Michey, el arrendatario de la Torre Harrison, lleva varios meses de retraso en el alquiler del ático. ¿Quieres ver el historial de pagos? Logan miró la television. Su rostro palideció al instante. Mónica se inclinó y dijo bruscamente, «¿Por qué ocultaste algo así, Jason? ¿Por qué no nos avisaste? Esto es realmente vergonzoso». Después de eso, lo convirtió en culpa. Como siempre lo hacía, nos hiciste pensar que se lo merecía. Nos dejaste hablar de lo genial que es. Nos hiciste sentir mal. Frank intervino con su habitual lógica de inoportunidad. Logan podría haber asumido que podría ponerse al día con sus pagos. Podría no haber querido preocupar a nadie. Logan negó con la cabeza. «No me di cuenta de que era tuyo». «¿Cómo se esperaba que lo supiera? Te dije que no podías». El papeleo muestra la empresa de administración y el holding. Parecía como si el lugar se estuviera mudando. Luego añadió la frase icónica sin, «Ni siquiera lo pienso». «Jason, te lo estás tomando demasiado en serio». Iba a pagar con 3 meses de retraso. Le pregunté, «¿Ibas a comprar la casa a un dueño misterioso que creías tonto?»
La voz de Logan se quebró. No quise decir que no lo intentara. Dejó de decir nada. No había nada que tergiversar. Así que la manipulación no funcionó. Los hechos estaban ahí delante. Bajó la cabeza y tensó los hombros. Ninguna respuesta, ningún encanto. Solté un suspiro. Esto es lo que pasará. Tienes 30 días para pagar lo que debes o irte. La fecha límite no se negocia. Nada de excusas y deja de actuar como si fueras el dueño del lugar en línea. Deja claro que estás alquilando. Quieres ser respetado. Empieza con la verdad. Frank puso una mano en el brazo de Mónica y ella pareció querer discutir de nuevo. No dijo nada esta vez. Tara tampoco dijo nada. Miró a Logan como si acabara de descubrir lo vulnerable que era su imagen. El camarero trajo la cuenta y se dio cuenta de que la situación estaba tensa, así que la dejó suavemente. Nadie se movió durante un minuto. Toda la mesa se sentía más pesada de lo debido. No hubo postre, ni charla intrascendente, y nada de falsa felicidad al final de la cena. Nadie dijo nada cuando nos fuimos. Logan no me vio. Mónica luchaba por controlar su respiración. Frank caminaba con las manos en los bolsillos. Era la primera vez en años que Logan no era el centro de atención en la sala. Y por primera vez, todos tuvieron que ser honestos. La semana después de la cena, parecía que la casa tuviera dos sistemas climáticos diferentes. Mónica no dejaba de llamar. Cada llamada me hacía sentir culpable. Y luego me sermonearon. Heises que, tu hermano parecía malo, Jason. Querías ocultarnos esto. Tienes que ser más maduro. Ella cuestionaba constantemente mis decisiones como si tuviera derecho a supervisar todo lo que hacía de adulta. Me dejaba largos mensajes de voz sobre cómo había arruinado el ambiente familiar si no respondía. Frank era más callado, pero no hizo nada por ayudar. En las pocas veces que hablamos, soltaba las típicas frases de abogado del diablo. Puede que Logan no quisiera preocuparte. Puede que imaginara que te lo devolvería cuando las circunstancias mejoraran. Lo dijo en voz baja, como si intentara arreglar las cosas, aunque no tuviera sentido. Logan enviaba mensajes largos e intercambiaba mensajes. Un mensaje era una disculpa por mentir y no haberme mantenido al día. El siguiente decía cosas como, me hiciste quedar como un tonto. Oh, no tenías por qué exponerme así. Este es un ejemplo clásico de manipulación psicológica, mitad aceptando la responsabilidad, mitad desviando la culpa. La tía Denise llamó y parecía querer ver cómo estaba, pero enseguida preguntó, ¿qué pasó realmente en la cena? Ella presionó para que diera detalles y luego le contó al resto de la familia una versión exagerada antes de que yo colgara. Una hora después, una prima me dijo que ya les había contado a todos que había armado un alboroto. El primo Black también se puso en contacto y repitió la historia de Logan como si fuera verdad. Dijo que yo había empeorado las cosas y que debería haberlo solucionado yo sola. Nunca mencionó el retraso en el pago del alquiler de Logan. Logan llamó unos días después para intentar llegar a un acuerdo. Respondió, es básicamente mi casa. Cuenta porque llevo mucho tiempo allí. La familia debería ayudar a la familia. Tío, preguntó a continuación, ¿por qué eres tan estricto? En algún momento, Trevor me llamó para hablar del asunto. Me llevó al límite, como siempre. Hase, pareces frío. Tu hermano necesita ayuda. Hablaba como si fuera una persona importante, aunque no había hecho nada útil en toda su vida. Tara lo avivó todo diciéndole a Logan que todos estaban celosos de él e intentando desanimarlo. Decía cosas por internet, que definitivamente eran sobre mí, como si la gente odiara ver a otros ascender. Logan republicó una, pero luego se lo pensó mejor y la quitó. No cambió nada. Me mantuve fuerte. Las cenas con la familia se pusieron tensas. Algunos familiares se pusieron del lado de Logan porque lo oyeron primero. Algunos se quedaron callados porque no querían involucrarse. Las conversaciones fueron ásperas. Mónica intentó dar más de sus discursos morales. Deberías ayudar a tu hermano en lugar de patearlo. Así no es como actúan los hombres exitosos. Dirigía cada palabra hacia mí. Esta vez finalmente la bajé. No fuerte, no insistente, solo claro. Mamá, esto no está sujeto a discusión. No me culpes por esto. No le gustó oírlo, pero se detuvo por el momento. ¿Me sentí mal? Sí, un poco. No es por decir la verdad, sino porque, lo mires como lo mires, ver a tu hermano desmoronarse no es divertido. Aún así, no iba a ceder. Alguien tenía que romper el ciclo. Logan sabía que discutir no serviría de nada. Acerca de 2 semanas después de la cena, le dijo a Nadia que empezaría a empacar.
Ella me contó que intentaba parecer tranquilo diciendo cosas como, de todas formas, he estado pensando en mudarme. Fue como si tuviera una opción. Tara desapareció de la imagen a mitad de la mudanza. Hizo lo que haría cualquier adicta al drama. Se quedó durante la fase ruidosa y luego desapareció cuando se calmó el polvo. Nardia dijo que el piso estaba en buen estado. No genial, pero no roto. Fue a ella, no a mí, a quien Logan entregó las llaves. Le perdoné el alquiler atrasado una vez que se mudó a tiempo y dejó la propiedad en buen estado. Tomé la decisión, no una rendición. Logan dijo que me lo devolvería en algún momento. No me defendí. Si alguna vez lo hacía, no importa. El capítulo estaba cerrado. Incluso si no lo hacía, Logan se mudó a un apartamento más pequeño que podía permitirse razonablemente. No era lujoso, pero era suyo. No habló mucho en línea durante mucho tiempo. Nada de fotos, ni alardes, ni publicaciones sobre. Como pasa las mañanas de domingo o que ve. Creo que la vergüenza lo golpeó fuerte, pero de una manera que lo hizo empezar de nuevo. Consiguió un trabajo de verdad haciendo cosas básicas de marketing. No parecía. Al principio fue genial, pero fue constante. Empezó a ir siempre, algo que nunca antes había hecho con responsabilidad. Dejó de fingir éxito y empezó a hacerlo realidad. Tuvimos algunas conversaciones sinceras como hermanos. No fueron discursos dramáticos. Fueron simplemente conversaciones sinceras. Así fue como las cosas empezaron a mejorar. Lentamente, en silencio y con honestidad, Mónica hizo analogías algunas veces, sobre todo cuando hablábamos por teléfono. Sabes que Logan está encontrando su camino. Quizás puedas ayudarlo de nuevo. Siempre lo cerré con educación. Al final, aprendió a no presionar ese botón. Fran también cambió. Empezó a hacerme preguntas reales sobre mis finanzas y mi trabajo. Me miró de otra manera cuando descubrió que yo mismo había comprado y cuidado el ático. Menos charla, más respeto. Logan estaba mucho más estable 6 meses después de todo lo ocurrido. Parecía menos estresado, no hablaba tanto de su apariencia y no necesitaba el dinero de nadie para sentirse importante. No era impecable, pero por primera vez en años, era real. El resto de la familia mejoró. 2 reuniones se sintieron menos como un espectáculo para Logan y más como si todos estuviéramos al mismo nivel. Nadie me menospreció. Nadie dijo nada que nos hiciera parecer iguales. Todo parecía estar en equilibrio, algo que nunca antes había visto. Gané mucho dinero vendiendo el ático y lo usé para invertir en un proyecto más grande. Con el tiempo, mejoré un poco mi vida. Conseguí un apartamento mejor, un mejor coche y por fin me tomé el tiempo para disfrutar de las cosas por las que había trabajado duro. Nunca pensé en nada de esto como una venganza. No se trataba de castigar a Logan. Se trataba de que la verdad finalmente llegara donde debía ir. Una familia puede no cambiar hasta que el engaño se desmorona. Y cuando la nuestra lo hizo, todo cobró más sentido. Suscríbete si te gusta este video. Sin duda, nos ayuda al canal y a nosotros a ofrecerte más y mejores historias. Gracias.